Estamos de nuevo. Creo que falta que entre Sí, Sandra. sí, pará. Espera un cachito. Ahí está Sandra. No, ahí Sí, está. ahí está Sandra, ya la veo. Sí, sí, ahí está. ¿Ah, sí? Ahí No está. la veo yo. Yo no la veo. Ahí está. Ah, ahí estamos. No te veía, Sandrita. No, lo que estaba diciendo, esta palabra ex guión, eh, eh, esa palabra, digamos, está empleada. A ver. Ah, Silencio, o silenciate, espera. Sí, porque es un tema de silenciarse los otros. Claro, sí, espera. Espérate, silencio, Sandra, después vos ¿cómo se llama? Ahí está. Ahí está. Están silenciados, dale, sí. Lo que quiero decir, esta palabra, ex-sistencia, es una palabra que trata ella misma de definir con ese guión aquello que queda fuera, digamos, ¿no? Es decir, lo que queda fuera es aquello que es absolutamente indecible o inescribible. Claro. Pero por el hecho de que quede en lo indecible en forma total y exhaustiva y inescribible desde el punto de vista también total y exhaustivo, puede que no necesariamente no esté ahí. A ver si me entienden. Cuando yo digo que estoy escribiendo algo o diciendo algo, estoy tratando de ubicar aquello a lo cual quiero darle el sentido absoluto y total que tiene la palabra que yo le quiero dar a eso que estoy tratando de nombrar o escribir. Pero el problema es que nos encontramos con la cuestión de que es cuestiones que son inescribibles o indecibles en ese sentido total que queremos darle. Pero no nos queda afuera de poderlas aludir de otra manera, es decir, dando una vuelta al asunto. La vuelta que da el hablar y el escribir es encontrarle a eso, a lo cual queremos decir todo, pero no podemos decirlo todo, una manera de decirlo y escribirlo. Pero por el hecho de encontrar un discurso en ese caso, ahí viene la palabra, el hecho de encontrar lenguajeramente un discurso de eso a lo cual queremos apuntar, pero sabiendo que no podemos decir todo lo de él, lo podemos aludir. ¿Se entiende? Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema acá? Sigue desarrollando, por eso te digo. ¿Cuál es el tema entonces acá? Cuando yo planteo la palabra ex-sistencia, estoy hablando del existir humano. Es decir, que es aquello que efectivamente es muy complicado, pero es muy complicado decirlo, pero es algo absolutamente claro y concreto que tenemos los humanos, que existimos, ¿no? Ex-sistimos. Pero el problema es que no podemos decirlo totalmente, porque no podemos. ¿Por qué? Porque no podemos acceder a la verdad, digamos, de decir completamente la verdad de eso. Claro. Es decir, estamos privados de decir completamente la verdad, porque no podemos. Pero no significa que a eso que queremos referirnos cuando estamos hablando de que existimos, no estamos aludiendo. Cuando nombramos eso o decimos eso, no es que no significa que ni siquiera podemos aludirlo, porque no es así. Eso está ahí, pero no lo podemos decir totalmente. Exacto. Bueno, sigo leyendo porque acá él sigue aclarando por ahí lo que viene, también es muy jugoso, porque va a decir, sí. No es aquí que debemos buscar en aquello que nos posee como sujeto,
que no es otra cosa que un deseo, y que más aún es deseo del gran otro, deseo por el cual estamos alienados desde el origen, ¿no es acaso a eso que debe llevar a ese fenómeno, esa aparición a nuestra experiencia? Que como sujetos no es solamente por no tener ninguna esencia, sino además por estar calzados, squeezes en un cierto nudo, sino también como sujeto supuesto de lo que ese nudo, ¿no? Como sujeto no es solamente la esencia de lo que la esencia de lo que nos falta, o sea, el ser, sino también que nos existe todo lo que hace nudo. Sí. Pero decir que eso nos existe no quiere decir que por ello existamos allí de ninguna manera. Es en el nudo mismo que reside todo lo que para nosotros no es al fin de cuentas sino patético, lo que Kant rechazó como de antemano de nuestra ética, a saber, que nada de lo que padezcamos puede de ninguna manera dirigirnos hacia nuestro bien. Esto es algo que hay que entender, no se sabe cómo, como un pródromo, me atrevo a decir, y por eso escribí una vez Kant con Sade, como un pródromo de lo que constituye efectivamente nuestra pasión, que ya no tenemos ninguna especie de idea de lo que para nosotros trazaría el camino del bien. Sí. Yo creo que él acá, bueno, acá vamos a volver a la ética. Sí, a la ética. Porque el problema no es el bien o el mal, los imperativos, ¿no? Los imperativos de goce, ¿no? Sino aquello que tiene que ver con lo bueno para cada cual. Sí, bueno, ese es un punto. Claro, porque en principio es muy importante esta cuestión de que, bueno, estamos en falta, estamos habitados por una falta que tiene que ver con nuestra misma condición de mortales. Sí. Estamos, bueno, arrojados a la fragilidad de la existencia, sí, a la dificultad de poder nominarse como sexuados. Y en ese sentido, habría, digamos, bueno, como en tanto que hablantes, como un tener que responder, sí, en totalidad, esto que vos decías, ¿no? Sí. Tratar, digamos, de no hacerse cargo de esta falta, de esto que nos causa, que queda por fuera, que no podemos traducir, ¿no? Y en ese sentido, entonces no tendríamos en ese punto el ordenamiento de un ideal, sino que se trata de ir recortando lo placiente para cada uno, ¿no? Sí. Es decir, lo que se siente, pero eso mismo en Kant está bueno, pero de otra manera, desde luego. Pero a lo que voy es lo siguiente, a ver. ¿Por qué le introduce acá Kant con Sade? Sí. Esa sería la pregunta que a mí no me queda clara de por qué en este punto, bueno, que él viene hablando de la existencia, de nuestra falta, de la falta que nos habita, del anudamiento, de esto que no podemos terminar de decir, pero que sin embargo nos pone en movimiento, ¿no? Porque, claro, pero... ¿Qué tiene que ver eso con el bien? Sí, yo te lo respondo a qué tiene que ver todo eso. Tiene que ver con el hecho de que existimos. Parece una huevada esto, sí. Pero tiene que ver con el hecho de que existimos. A ver. No tiene que ver con el hecho de que tenemos una ley absoluta a la cual tenemos que atenernos. Sí. O sea, lo primariamente, sí, lo más primario, por eso digo, que nos queda tan afuera de poderlo decir todo, que por eso Lacan utiliza la palabra existencia en el sentido de que eso que no puede ser totalmente dicho ni escrito, pero que tiene que ver justamente con el hecho de que se existe. Y yo te diría
si lo podemos llevar esto al plano de la escritura, y en este caso al discurso matemático, ahí sí, es un tema que yo vengo pensando, pero lo digo, ahí sí que podemos ubicar el verdadero uno absoluto que nos concierne. Ahí sí podemos ubicar la cuestión de un uno absoluto, porque es absoluto el término de que existimos o absoluto el término de que no existimos cuando morimos. Pero hay una cuestión ahí que es absolutamente primaria, que nos hace el hecho de existir. Que después, como tenemos que cumplir con lo que nos manda el lenguaje, que es encontrarle sentido y discursear, armar discurso. No, por ahí el discurso te lleva a decirlo el todo. discurso Decirlo todo. te va a llevar a querer decirlo todo en la medida que, por ejemplo, en principio lo quiso hacer Aristóteles, ¿no? Planteando un todo y planteando, digamos, Exacto, qué es lo universal y lo particular, etcétera, etcétera, en términos propositivos. Encontrar un discurso matemático también. No olvidemos que la matemática no es tal si es que el humano no hace discurso con ella. Claro. Entonces tenemos que existir primero para tener un discurso matemático. Y jugar entonces con hacer cuentitas y ver que creamos cuestiones maravillosas, digamos. Yo pensé algo. ¿Cómo? Yo estuve pensando, ¿no? Ahora, mientras que leíamos el texto, desde donde arrancamos, ¿no? Ese otro primordial que tiene que encarnar la voz del Padre, y este amonedamiento, ¿no? Donde en el mejor escenario neurótico está este nudo de amor, deseo y goce, y él después pasa a qué pasa cuando este otro primordial no opera de modo tal que pueda encarnar esa voz, ¿no? Y algo del nombre del Padre queda forcluido. Y me parece que después toma la cuestión de Can con Sade como también estas fallas, ¿no? Me parece como cuando la madre, bueno, porta este rasgo perverso, no sé, lo pensé por ese lado, ¿no? Como si él quisiera dar cuenta de este nudo que no es sin este otro primordial, o sea, está el nombre del Padre, pero ¿de qué manera opera? Por eso digo, ahí de lo que vos estás apuntando, que es lo que viene planteando él, ya después no habla justamente cuando ya hay discurso porque para algo se habló y porque hay discurso, puede ya haber discurso con fallas, digamos. Con fallas, no con la falta en el sentido de lo que me falta en el sentido del deseo, porque es correcto, eso es neurótico, ¿no? Es decir, no es esa falta, sino falla, que es diferente. No estoy hablando de falta, estoy hablando de falla. Cuando hay falla, entonces tenés que pensar en la falla mayor, digamos, que sería el nivel mayor de alienación, que es ese sentido que será la forclusión del nombre del Padre, que es la psicosis, como también aquellas otras fallas que ya son con el funcionar del nombre del Padre bien, pero con fallas en el sentido de los nombres. Ahí es donde se pluraliza. Claro. ¿Se entiende? Esto es lo que quiero decir. Entonces, cuando vos estás ya pluralizando los nombres del Padre, entonces estás jugando con la forclusión en el sentido ya pluralizada, en el sentido de que hay fallas en el sentido psicopático, hay fallas en el sentido perverso, hay fallas en el sentido loco, en el sentido de la locura. Hay fallas en ese sentido, pero no significa que sean fallas del orden de lo psicótico. Hay una diferencia entre el loco y el psicótico. Claro. Decididamente. Entonces, es por este lado de la ley, que está tomando Lacan esta cuestión de la locura,
del sadismo, de lo sadiano, que no es el sadismo, incluso de aquella palabra que se utiliza mucho en el lenguaje más vulgar, pero que a nosotros como analistas, pero también como en el punto de vista de la teoría que hacemos, que es esa tan palabra que utilizamos en la psicopatía. Claro. La psicopatía también implica un grado de perversión, pero no es el perverso vero. Claro. Claro. Es un tipo que funciona en la perversidad, porque tiene una manera de trabajar la angustia del otro. En el sentido de que encuentra cuál es la falla en donde se angustia el otro y ahí se mete él. Lo cual, el perverso le importa un carajo, digamos, que el otro se angustie o no. Él quiere cumplir con el gran otro del mal, ¿no? Es decir, con el cual ha hecho. Y el sadiano incluso es mucho más ingenuo, porque cree tener tanto goce él como gozar de todo. ¿Por qué? Porque él está cumpliendo con lo que le dice el otro no le va a dejar el gran otro del su mal. promesa de voz. Incluso él Claro. hace propaganda de eso. Y es El perverso minga que el perverso va a hacer propaganda y va a escribir como escribía Sade. No. Pero por eso se dan cuenta que hay niveles de la forclusión de los nombres del Padre que son muy diferentes a la forclusión del nombre del Padre. Claro. Sí. Bueno, me parece que con esto le dimos vuelta. No, en serio. Y bueno, la clase que viene, porque el eje fundamental de todas maneras no es este, sí, sino, insisto, el nombrar para, sí, el campo del saber, el objeto A, porque bueno, en la próxima clase vamos a ver un poquitito en los minutos que nos quedan. Hoy, por razones de elección personal, voy a partir en la clase 11, dice, de una pregunta que desde luego me planteo, creyendo al menos que la respuesta está aquí. Se trata de una broma. Ustedes lo saben. La pregunta, ¿qué es lo que Lacan ha inventado que lo diferencie de Freud? Sí, el objeto. ¿No? Si puedo decirlo por ustedes, al menos en apariencia, ligándolo a lo que necesita, es decir, el saber. El saber se inventa. Es decir, ¿pero qué es lo que inventé yo? Bueno, está bien, el saber se inventa como, bueno, la fisión del átomo lo inventó Einstein. Porque hay que discursear. Claro, hay que discursear. Bueno, responderé para poner las cosas en marcha. El objeto A. El objeto A. ¿No? Eso se advierte de inmediato. No es, entre otras cosas, que he inventado el objeto A, como algunos se imaginan. Bueno. Porque el objeto A es solidario, por lo menos al comienzo del grafo. Sepan que es, ni siquiera, estoy seguro, pero en fin, es algo así. Digo esto porque en un punto en el que nos encontraremos es necesario. Del grafo, por lo tanto, del que es una determinación, y especialmente en el punto en el que se plantea la pregunta, ¿qué es el deseo si el deseo es el deseo del otro? Sí. ¿No? En fin, de ahí salió. Esto no quiere decir, por supuesto, que no está en otra parte, ¿no? Sí. Está en otra parte, también está en el esquema llamado L, ¿no? Y también en los cuadrípodos de los discursos. ¿Dónde escribe él el objeto A? Lo escribe en el grafo, en el esquema L y también en los cuadrípodos. Y después, quién sabe, quizá es cuestión de que venga a ponerse en el lugar del X en las ya célebres fórmulas cuánticas, a las que hoy llamaré de la sexuación. Sí. Mientras me hallaba tomando esas notas, me surgió esto de lo que es curioso que nunca oiga sus ecos. Hasta en Roma, a donde fui a dar una vueltita, se oyó hablar de esas fórmulas cuánticas, lo que prueba ya una difusión apreciable. Son los cuantores. Los cuantores, sí. Los cuantores, claro, ¿no? Los cuantores no son de los cuanta, digamos, de Mac. Sino los cuantificadores. Claro, los cuantificadores. Es decir, existe alguien que cumple una condición y existe alguien que cumple otra. Eso es un cuantor, ¿se entiende? Que no es algo numérico. Claro, por eso él dice,
por eso está diciendo medio raro, porque efectivamente todo este discurso lo inventó él. Pará. Pero es como una catedral esto, ¿no es cierto? Es decir, vos en una catedral no podés decir, por ejemplo, bueno, inventé un ladrillo. No, inventé una estructura a lo cual se me hace necesario un ladrillo. Entonces, bueno, ¿no? Es un poco al revés. No, claro, por eso digo, es lo que quiere marcar acá. Él plantea esto, ¿no? Se me plantearon algunas preguntas. A saber, si por ser 4, las fórmulas cuánticas podrían situarse en alguna parte de una manera que tuviese correspondencia con la fórmula de los 4 discursos. Esto no es forzosamente infecundo, pues lo que evoco es que el objeto A viene a fugar de las X de las fórmulas que llamo fórmulas cuánticas de la sexuación, ¿no? Y tengo necesidad de reescribirlas, lo que seguramente no es inútil. Evoco esto, que son las que se marcan como X, phi de X a la izquierda, y se continúan con las otras 4 fórmulas que están aquí. Vieron que son 4, ¿no? Las 4 que están en el... De la sexuación. Claro, en el seminario 20, que hay que buscarlas en el capítulo donde las escribe ahí en el pizarrón, ¿no? De eso habría podido volverme algo así, ¿no? Por cierto, no pidieron un poco de esfuerzo, pero quisiera hacerles observar que esas fórmulas llamadas cuánticas de la sexuación podrían expresarse de otro modo, lo que quizá permitiría avanzar. Voy a darles lo que de eso se implica. Podría decirse así, escuchen esto: el ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo, en el sentido de que puede elegir. Quiero decir que aquello a lo cual uno se limita para clasificarlo varón o mujer en el estado civil no impide que él pueda elegir. Esto, por cierto, todo el mundo lo sabe. El ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo. Pero yo agregaría, y por algunos otros. Y por algunos. Es como está acá, como que hay un nominarse. ¿Se acuerdan la nominación? Esto es de la proposición del 9 de octubre, de cómo alguien se nomina, analiza. Porque él viene tomando el tema de la nominación y el nombrar para. Nombrar para. Bueno, ¿cuál es el estatuto de esos otros, en este caso, salvo que es en alguna parte, lo digo en el lugar del otro, en alguna parte, que se trata de situar, saber dónde se escriben mis fórmulas cuánticas de la sexuación? Porque diría incluso esto, y me adelanto bastante, si yo no las hubiera escrito, ¿sería tan verdadero que el ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo? Parece difícil discutirlo, dado que no se ha esperado a que yo escriba las fórmulas cuánticas de la sexuación para que haya un serio montón de gente que uno engancha como puede a la homosexualidad, ni de un lado ni del otro. Esto sería indiscutiblemente cierto, salvo que, cosa curiosa, parece que aunque se haya mostrado desde el comienzo de los siglos, llevó tiempo engancharlo a esos términos como por azar inadecuados, el término homosexual, por ejemplo. Es curioso que yo pueda decir inadecuadas, es totalmente inadecuado como nominación. Mucho antes no se disponía de estos términos, por ejemplo, se le llamaba por un lado, y el hecho de que se lo distinguiera de una manera seria, hasta darles un lugar diferente en el mapa geográfico, y ya es suficientemente indicativo, se llamaba a esto por un lado sodomitas. Sumum enim sodomitas, escribía un príncipe que creo era de la familia de los Conde. Sumus enim sodomitas igne tantu perituri. Yo esto lo tengo que ir a buscar un diccionario de latín, ¿no? Pero es cierto que uy, ay, se cortó. No. Ah, no. No.
Estamos. Estamos, ¿no? Estamos. Toqué algo, no me di cuenta, perdón. Estamos acá, sí. Entonces, es decir, el sodomita refiere al goce, ¿no? Al goce anal, Sí, seguramente, sí. ¿no? Decía esto para tranquilizar a sus compañeros en el momento en que atravesaban un río. Nada puede ocurrirnos, no vamos a ahogarnos, ya que somos igne tantum perituri, solo pereceremos por el fuego. Por lo tanto, estamos protegidos. Si estás en el agua, no te va a poder matar el fuego. No te va a poder matar. Mientras tanto, no habría podido ocurrírsenos en la escuela. ¿Qué es eso lo que equilibra mi decir de que el analista no se autoriza más que por sí mismo? Esto no quiere decir que él esté solo para decidirlo, como acabo de hacerles observar, en lo que se refiere al ser sexuado. Diría incluso más, lo que escribí en las fórmulas implica al menos que para hacer al hombre es preciso que al menos en alguna parte esté escrita la fórmula cuántica que acabo de escribir y que él exista, es una escritura, él existe, ese X que dice que no es verdadero, como fundamento de excepción, que no es verdadero que phi de X, a saber, que lo que soporta en la escritura la función preposicional, proposicional, no preposicional, sí, proposicional, donde podemos escribir lo que se refiere a esta elección del ser sexuado, que no es verdadero que ella se sostenga siempre, que incluso la condición para que la elección pueda ser hecha en positivo, es decir, para que haya hombre es que en alguna parte haya castración. Me parece que este es el punto fundamental, ¿no? Como que en algún lugar cualquiera puede autorizarse lo que se le canta a condición de situar que eso en lo que se autoriza es algo vía castración, es vía castración. De lo cual él no puede pensar que supone un absoluto de goce. Es decir, siempre en lo que se autoriza hay una pérdida de goce. Yo creo que esto es muy importante porque esto va a ser de alguna manera lo que voy a presentar en la... Yo estoy trabajando en esto para la Lacan, ¿no? En un escrito que se va a llamar, porque hemos pensado, otro con mayúscula sexo, con pregunta de interrogación. Eso en términos simples, en términos latos lo digo. Esto se ve mucho en este momento, porque el pibe, sobre todo se ve mucho en los prepúberes, pero a mí me pasa eso, que es como si ellos dicen que no les preocupa, digamos, ser varón o mujer, no les preocupa, no están movidos por eso, como diciendo, nada nos lleva a tener que definir si soy varón o soy mujer. Un poco sería la idea. Bueno, podés transcurrir toda vida así, ¿no? Pero de lo que no te podés correr es de la castración, flaco. Porque vos podés sostener ese discurso. Porque en última instancia, si sos hombre, te perdés de ser mujer. Claro. Si sos mujer, te perdés de ser hombre. Porque él lo relaciona esto con todo lo que es la nominación con el analista. Sí. Y él se pregunta acá, bueno, ¿qué era de los analistas antes que existiera el psicoanálisis? Sí. Y esto era una discusión sin sentido. Ahora, uno puede prescindir, porque claro, uno se nomina como analista para ejercer la experiencia, porque existe el discurso del psicoanálisis. Ahora, cuando uno rechaza nominarse, no quiere ser ni hombre ni mujer, ¿puede preexistir de que existía un discurso donde había de lo masculino y lo femenino? Bueno, esa es un poco la discusión. Esa es la pregunta. Esa es la discusión de esos pibes, por ejemplo, digo los pibes. Está bien, ellos no dicen que no existen los hombres y las mujeres. Bueno, pero
Hubo un tiempo que todavía existe donde hay gente que sí Claro, se sigue bueno, nombrando. pero Entonces, está bien. Pero ¿qué se hace con eso? Eso es la ¿no? discusión, me parece que es la ¿No? discusión actual, la discusión actual de este, porque además de este siempre lugar. se pierde algo, porque esto es lo interesante del nombrar para, porque uno se nombra finalmente en relación al campo del deseo y del goce, es para obtener un goce, fálico, no fálico, lo que usted quiera. Pero en ese camino hay algo a perder, porque la castración es de estructura. Sí, bueno, por eso. No se puede tenerlas todas consigo. Sí, por eso. Este es el punto, ¿no? Por eso, esos pibes juegan, ¿no? Es decir, porque, ojo, que por un lado es porque, bueno, porque le falta vida todavía a algunos, ¿no? Desde luego. Pero por otro lado, se van a ir encontrando con cosas, a eso me refiero. Pero por otro lado, hay algunos que no, juegan en este sentido porque de alguna manera no quieren saber nada de la castración, como nos pasa a cualquiera. A todos, porque el a neurótico nadie quiere nos saber. pasa, todo, pero hay tipos que son más fuertes que uno en relación a no querer saber nada de la castración. Sí, por eso. Es como que algunos se mandan la piolada, por decirlo así. Pero flaco, la piolada de todas maneras te va a llegar igual. Esto es, claro. Es un poco... Ahora es interesante, por eso yo rescato, porque después va a pasar de nuevo a retomar la clase anterior. En este nombrarse, se autoriza por sí mismo, pero también con los otros. Pero es con los otros porque al ser de lenguaje, no es posible. Es con los otros, porque el lenguaje por eso, la nominación tiene que llevarlo a establecer un lazo con el semejante, erótico o no erótico. Sí. Esto además siempre es fundamental, ¿no? A mí me parecía que esto yo lo quería, porque yo lo estaba mirando un poco para escribir mi trabajo, pero me parecía importante, ¿no? Compartirlo con ustedes, que es este tema, por eso digo, ¿no? De que, bueno, se autoriza por sí mismo, pero ante otros, ¿no? Porque es dar cuenta, digamos, de un ser para, es decir, siempre hay algo porque del campo del deseo. El ser es para porque el ser es con. El ser es con. El ser es con el otro. Es nombrado siempre es el para sujeto con el otro. Porque es con el otro, ¿no? Eso me parecía que era un concepto. Porque después la clase va a continuar de nuevo con todo lo que tiene que ver, bueno, con el campo del decir, el campo del objeto, con el tema de la voz, que sería la segunda parte de la clase, pero me parecía interesante, por lo menos llegar a este punto, ¿no? Llegar a este punto, y bueno, y la seguimos, pero me parece que estamos en las clases más jugosas ya del seminario, que es el final, ¿no? Donde realmente se articula muchísimo todo lo que tiene que ver con la teoría, ¿no? Me parece que acá, fíjense, toda la conceptualidad que estuvimos viendo hoy, ¿no? La constitución del sujeto, el asentimiento, la negación y la afirmación, el asentimiento, el amonedamiento, el deseo del otro, el anudamiento amor-deseo-goce, el tema, digamos, de todo lo que tiene que ver con el nominarse, la nominación, ¿no? Así como pensar la nominación, el estatuto del nombrar para y como siempre asume. Eso está en la última clase que nosotros dimos del seminario 16 que estamos viendo. Estamos viendo. Es el tema del par ordenado. Del par ordenado. Es imposible ubicar a un sujeto si no es con el otro. Con el otro. Es imposible. Siempre si quieren va a estar grabado, la puntuación del seminario 16 está en el YouTube de La Cosa Freudiana. Digo porque si tienen ganas de chusmear, no necesitan venir a la clase. Yo no llego. No llegás, pero están todos los videos. Porque los subimos, así que está todo ahí. Bueno, chicos, dejamos acá, y porque ya en cualquier momento se corta. Y en todo caso, bueno, seguimos el 2 de septiembre. Bueno, felicitaciones a Andrea que se graduó, Andrea. Se graduó. ¡Ah, mirá! Ahora te falta vos.
Me falta a mí. falta Yo colgué ahí. Ah, Yo ya, colgué, bastante. Sandra. Muy bien, Sandra. Bien ahí. Muchas gracias, gracias. Fue muy linda. La verdad que fue muy lindo trabajo, el hacerlo. Así que sí, conmovedor, sí, sí. porque había una implicación tuya, no fue un trabajo de que dijo fulano y dijo mengano, sino que había una cosa tuya, que es lo que llega de los, no esas cosas enciclopédicas, sino algo de algo que a uno lo oriente, en algo que a uno lo toca, ¿viste? Si no es una cosa muy muy discurso universitario, ¿sabes? Bueno, a mí creo que el paso por la escuela en cierta forma me abrió esta dimensión, ¿no? Que tiene que ver, bueno, ¿qué hago yo con esto, no? Y creo que desde ahí es que me interesó encararlo y es como pude, digamos, también, no es que... Como a uno le sale, como a uno le sale. Exacto. Fue maravilloso. Decime, si querés pasáselo escrito a Andrea, lo podés pasar al grupo. Sí, Sí. sí, cómo no. Dale, Lo paso dale. por WhatsApp. Te pediría que lo Sandra. subas al grupo, Así incluso. Bueno, una perfecto. miradita, Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por el espacio también. Ok. Bueno, chao, gracias. Besito. Gracias, Andrea. Beso. Chao, chao.